1 Corintios 12, del 1 al 7, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que es lo último que hablamos, de los dones espirituales, y que no seamos ignorantes. Eso significa no que no hayamos estudiado la lista de los dones, sino que cuando estamos actuando tengamos en cuenta que podemos acceder a ellos, y creo que hablamos algo de cuántos dones podemos tener. Creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Todos, ¿verdad? Todos. Bien, vale. Así que todas las herramientas están a nuestra disposición para poder hacer la obra de Dios. Vale. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema quiere decir maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Empezamos por el final. ¿Qué significa eso de que se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho? Para que otros salgan beneficiados de ello. Porque hay quien entiende, dice, no, fíjate lo que dice la palabra de Dios, que los dones son para que yo me aproveche de ellos. Y cuando abrimos nosotros la obra, no voy a decir el país, pero en un país donde tenemos una obra importante ahora, allí había ministros del Señor que cobraban por orar por los enfermos y tenían una tarifa. Dependiendo cómo fuera la enfermedad, si era más grave, entonces la tarifa era más alta, lógicamente. Si el poder de Dios es más manifiesto. Y el responsable nuestro, que fue para allá, fue una vez con un hombre allí, y fueron a orar por una gente, y al salir, dice, mira, tu parte. ¿Cómo que mi parte? Sí, es que aquí me han dado tanto por orar por estas personas que estaban allá. Y le compartió la comisión. No volvió a ir nunca más. Dice, mira, el poder de Dios no se puede mercantilizar. Porque nos ha sido dado para que las personas que están a nuestro alrededor salgan beneficiadas por ello. Y ese es el ministerio. Toda la gracia y todo el poder de Dios en nosotros es para que haya un aprovechamiento de lo que Dios ha puesto en nuestras manos en aquellos que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que ser como el árbol que da fruto. Me he dado cuenta antes, aquí estamos en un bosque ya. Dentro de poco no se va a ver al predicador. Pero bueno, si fueran plantas de fruto, todavía mejor, ¿verdad? Y nosotros somos plantas de fruto. Y tenemos que tener el anhelo de ser usados para beneficio de los que nos rodean, para ser de bendición a las personas que están a nuestro alrededor. Y ese debe ser un anhelo en nuestro corazón. Aquí no es cuestión de que yo estoy en una carrera. Hoy hablaba yo con alguien sobre la carrera militar. Cuando alguien entra en la carrera militar, pues va siguiendo un sistema que le va dando nuevos cargos y hay un escalafón, ¿no? Entonces, si alguien está en un lugar complicado o en una misión difícil, puede subir en el escalafón. Y si está en
dependencia tranquila, tal, no sé qué, se puede quedar atrás, ¿no? Y hay compañeros que le adelantan, pero eso no pasa, no debe de ser en medio nuestro. Nosotros no actuamos por escalafón. Es verdad que sí, pero luego hay nombramientos y la gente tal, no sé qué, sí, y a veces nos ha ocurrido que alguien que tenía un cargo, le nombraron a un cargo mayor y cuando salió del Congreso, ya con sus compañeros ya no se habla, porque ya, y dice, oye, ¿con quién te crees que estás hablando? Que yo soy ya... Si hay un reconocimiento es porque Dios está haciendo algo en tu vida. Y qué bueno que en lugar de subirte, eso te lleve a estar más humillado. Una vez me decía un hermano que había sido nombrado pastor, si llego a saber no subo. Porque desde que he sido nombrado, el peso espiritual, la carga que está cayendo sobre mí es mucho más fuerte que la que tenía antes. Ay, ¿qué te pensabas? Aquí es lo que hay. Si estás funcionando bien, vas a tener más carga. Y qué bueno que sea así, porque, como dice en otro lugar, que tu aprovechamiento sea conocido por todos, ¿verdad? Bueno, pero estábamos hablando de 3 aspectos, o hemos leído 3 aspectos: dones, ministerios y operaciones. Cuando tú tienes un ministerio, ese ministerio va a ir acompañado por los dones adecuados para ese ministerio. Cuando alguien es un evangelista, pues puede ir acompañado de dones de sanidades o incluso milagros, pero no necesita discernimiento de espíritus, porque no va a estar en una batalla espiritual con las personas que están alrededor suyo. Sin embargo, si hay alguien que es responsable de una primera fase, necesita discernir los espíritus y saber entender la problemática de la persona que está con él para poder ayudarle a superar sus conflictos. ¿Sí? ¿Verdad? A veces hay personas que van a un hospital y profetizan a los enfermos que Dios los va a sanar. Si tú vas a un hospital, no profetices, no vayas con la herramienta de la profecía, vete con la herramienta ¿de qué? De la sanidad, porque el enfermo lo que necesita es sanidad. Qué bueno que ores por una persona y de repente las fiebres se le vayan, tal, no sé qué, y los médicos digan al día siguiente, ¿qué pasó contigo? No, pues que vino aquí un loco y oró por mí y algo pasó. Y te dicen, venga, márchese de aquí que ya no podemos ayudarle porque no tiene problema. Qué bueno que sea así, ¿verdad? Pero entonces, en cada caso, los dones tienen que ver o van a tener que ver con el ministerio que uno tiene, ¿no? Pero me llama la atención que dice que los dones, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Los dones tienen que ver con el espíritu. Y yo sé que aquí en el texto bíblico el espíritu está con mayúscula y tiene que ver con quién es el que hace fluir los dones, ¿no? No hay competencia entre los dones. Yo alguna vez he preguntado, ¿cuál es el mejor? Porque luego quizá leamos en un texto que dice que procuremos los mejores dones. No sé si en 1 Corintios, un poco más adelante, está eso, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cuáles son los mejores? Hacemos una encuesta. ¿Tú cuál crees que es el don mejor? Sanidad. Y no es milagros. ¿Cuál es mejor? A ver. No están comparables. Todos son buenos.
Todos. Pero entonces, si son todos, ¿por qué dice que busquemos los mejores dones? Para cada uno. El que te viene más cómodo a ti. ¿Cuál es el mejor? Conociéndonos, nos provee del don que más se ajusta ¿A qué? Si el plan de Dios, que mandó a su Hijo aquí, es el de salvarnos, la evangelización debía ser el don. No, vamos a ver, la evangelización es una actividad, es una operación. Pero, ¿cuál es el mejor don? ¿No sabes? Bueno, dices, oye, no sabemos, para eso venimos a la clase, para que nos digas cuál es el mejor. Digo, bueno, yo no sé si alguien tiene esa duda. Yo pensé que me ibais a ayudar a alcanzar la respuesta. A ver, ¿cuál crees que es el mejor don? Antes os he dado una pista. Alguno podía haber captado la idea. ¿Cuál es el mejor don? Palabra profética, el don de lenguas. ¿Cuál es el mejor don? El discernimiento de espíritus. Yo creo que el mejor sería en la ocasión en la que tú te enfrentes para Vamos a ver, por ahí vamos a centrarnos un poco. ¿Cuál es el mejor don? El que en ese momento hace falta. Es decir, ¿qué herramienta es mejor? ¿Una llave inglesa o un destornillador? Claro, si tú tienes que desatornillar un tornillo, pues el destornillador es la mejor herramienta. Con una llave inglesa es complicado soltar un tornillo, ¿verdad? Es difícil, y sin embargo, soltar una tuerca con un destornillador también puedes llegar a conseguirlo, pero es difícil. Entonces, hay una herramienta adecuada para cada asunto. Entonces, ¿cuál es el mejor don? Si hay una persona enferma, ¿qué don tengo que buscar? Oye, yo he visto en talleres mecánicos, ahora no sé cómo se hace, pero que había un panel en la pared con el dibujo de cada herramienta y ahí estaba colocada cada herramienta en su sitio, ¿no? Y cuando llegaba el mecánico, decía, ahora necesito esto, plum, buscaba la herramienta adecuada y se iba al sitio a hacer la operación correspondiente. Y digo, anda, pues si yo soy una persona ungida por Dios, con el poder del Espíritu Santo en mi vida, y tengo que participar en una acción en la que hay una persona que tiene un problema concreto, dice, esta persona necesita que le dé una palabra de exhortación. ¿Qué don utilizaré? La palabra profética, que es para exhortar, para animar, tal. Esa es la palabra que necesita. Ese don necesito. Señor, dame una palabra oportuna para esta persona. ¡Bum! El Señor te da la palabra, tú se la transmites, esa persona de repente recibe ministración de la parte de Dios y has hecho una labor impresionante. Vuelvo a decir, una vez tuve que ir a visitar a un chico de la comunidad que estaba, él estaba en un camión y de repente se cayó al suelo y lo llevaron al hospital. Y había un hermano que estaba cuidando de él y le estaba diciendo, no te preocupes, que de esta vas a salir, tal, no sé qué. Y fui a visitarle. Y ¿sabéis cuál es el mensaje que le tuve que dar? Prepárate, porque el Señor te va a llevar. ¿Tú sabes cómo se quedó? Fue la última vez que lo vi, porque a los 3 días había fallecido. Pero le di la palabra que necesitaba para ponerse a cuentas delante de Dios. Y el otro hermano le estaba pasando la manita, pobrecito, tal, no sé qué. Y no, se revolvió en la cama.
pero yo le tuve que dar la palabra oportuna. Vuelvo a decir, no profetices sanidad en el hospital. Si tienes que profetizar, que sea, pues eso, quizá alguien se tiene que marchar, pues oye, que se prepare, ¿no? Que se prepare. Y qué bueno que tenga la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Así que la mejor herramienta es la que tenemos que buscar. Sí. Esa que usted ha dicho es cuando está cercana a la muerte, ¿no? Porque he apuntado antes que en el hospital, si es una enfermedad que se puede sanar por sanidad, ¿no? Claro, es que al hospital en principio hay que ir a orar por sanidad. Yo una vez estaba, ministrando a una persona que me estaba mintiendo y yo le dije, delante de Dios, estamos delante de Dios, tal, no sé qué, y él siguió empeñado en lo suyo. Yo me marché y al rato cayó desplomado en el suelo, lo llevaron al hospital y yo dije, yo no voy a ir al hospital, porque con la experiencia del otro, yo no voy a ir al hospital, porque lo mato. ¿Sabéis? Pedro, cuando fueron Ananías y Zafira, digo, wow, es muy fuerte, pero ¿cómo convenisteis en mentir al Espíritu Santo, ¿no? Los mismos que han llevado a tu marido te van a sacar a ti. Y cayó muerta, ¿no? La mujer. Tremendo, ¿no? Y yo dije, yo no voy a ir al hospital a visitar a esta persona. Porque... Y bueno, salió del hospital, Yo en aquel caso dije, bueno, menos mal que no he ido. Pero, lógicamente, si tú vas a profetizar a la gente que va a ser sanada, mira. De hecho, hay muchos casos de hermanos que han ido al hospital a decirle a la gente, no te preocupes. Miguel suele contar que estaban allí una persona y estaban cristianos diciéndole, no te preocupes, vas a salir de esta. Y fue él y le dijo, mira, te quedan 3 días, arregla tus asuntos porque te vas. Y fue así. Y dices, wow, pero lo mejor que puedes es decir, Señor, no me hagas esta, dame la gracia para poder llevar sanidad a las personas, ¿verdad? Y qué bueno que fluyan los dones, ¿no? Yo creo que es importante que anhelemos que fluyan los dones en medio nuestro, ¿no? Por eso sigue diciendo, a partir del versículo 8, están luego los ministerios. Hay 5 ministerios principales, pero hay muchos más ministerios, ¿sabéis? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Pero luego está el ministerio de la alabanza, hay otros ministerios, ayudadores, consejeros, acompañantes, visitadores, etc. Hay tantos ministerios, está el ministerio de la limpieza en la iglesia. Bueno, hay muchos ministerios, ¿no? Ministerios de servicio. Pero, y luego lo que decíamos, las operaciones. Yo por eso, a veces hay gente que dice, no, yo tengo el ministerio de expulsión de demonios, pues ese ministerio no existe. Eso es una operación. Tú dices, mira, yo soy dentista y lo que hago es extraigo dientes. Digo, vale, eres tal y ahora el Señor me usa para liberación. Y lo que es la liberación es una operación, ¿sí? Entonces, no, yo tengo el ministerio eres el exorcista. Wow. Todos tenemos que ser exorcistas, porque estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Bueno, así que los demonios tiemblen cuando tú vas porque vives en la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y yo no sé cuántos dones has alcanzado o has puesto en marcha
o han operado en tu vida. Eso, si puedes usar todos, a ver cuántos estás utilizando ya. Teniendo en cuenta una cosa, que las herramientas, si no se utilizan, uno pierde destreza. Y cuando las utiliza, ¿qué ocurre? Que gana en destreza, ¿verdad? Eres más útil en la medida en que eres más usado. Y aprendes a utilizar la herramienta mejor en la medida en que la usas. Y en la medida en que no la usas, se atrofia ese don en tu vida. ¿Cuántos demonios has echado en la última semana? No por la boca. ¿Cuántos has echado? ¿A cuántas personas has liberado en el último mes? ¿Cuántos dones de sanidades has puesto en marcha y has orado por cuántas personas enfermas y se han sanado en los últimos tiempos? Si no lo estás haciendo, yo te animo a que le pidas al Señor que te dé oportunidades. ¿Cuántas profecías has podido transmitir en el último mes? ¿Cómo? ¿Ninguna? Bueno, no quiero, aunque vamos a hablar ahora por encima, ¿no?, de los frutos, a partir del versículo 8 nos dice: porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y aunque sea en un momento, ¿verdad?, ¿qué significa palabra de sabiduría? ¿Qué es sabiduría? No, ese es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. El que respeta a Dios y le escucha, recibe sabiduría en su vida. ¿Qué es palabra de sabiduría? Poder transmitir una palabra que genera sabiduría en las personas. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es saber tomar las decisiones correctas. Entonces, es decir, una palabra de sabiduría es un consejo de Dios para una persona para que tome una decisión en su vida. Así de sencillo. Ahora, palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? ¿Qué es ciencia? No, ¿qué es ciencia? Ciencia es conocimiento. Ciencia es conocimiento. Entonces, normalmente lo que hace la palabra de ciencia es descubre lo oculto. Una palabra de ciencia descubre lo oculto, que puede ser oculto porque sea un pecado o es oculto porque no se ha descubierto. Yo os voy a contar, es una pequeñez, pero una anécdota personal. Tenía una furgoneta y de repente un día me falta el tapón. Era de la época en la que tenían llave, el tapón tenía llave y tal, ¿no? Y digo, ¡jo!, ya me han robado el tapón. Así que fui, me compré otro tapón y lo puse. Y a los días, otra vez me falta el tapón. Digo, hay alguien que me la está liando, ¿no? Y entonces vino a mí una palabra de ciencia. El Señor me dijo, no te están robando el tapón, aprende a cerrarlo bien. Así que compré otro tercer tapón y lo puse y nunca más me lo robaron. Eso es palabra de ciencia. Es una cosa sencilla, pero qué bueno que Dios te dé una palabra de ciencia de que hay alguien que está haciendo algo incorrecto y tú lo descubres, porque Dios te dio una palabra de ciencia. O le vas a una persona y le dices, tú estás pensando en suicidarte, me ha dicho el Señor, y se queda. Yo estoy en el secreto de Dios y el Señor me ha dicho esto. ¡Wow! Qué bueno que le pidas al Señor que te dé don de ciencia, ¿verdad? Palabra de ciencia. Señor, úsame con este don
Y bueno. A otro fe por el mismo Espíritu. El don de fe, que yo es algo que normalmente lo dejo pasar. No lo explico. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Por qué dice dones de sanidades? Personalmente creo que no solamente está la sanidad física que podemos experimentar, ¿no? Sino que estamos contando con personas que tienen cuerpo, alma y espíritu. Y entonces Dios nos puede dar sanidad para el alma. Y podemos orar para alguien que está en depresión, en angustia, en tantas situaciones diferentes, y puedes llevar a esa persona a que supere esa enfermedad que hay en su alma. Y podemos buscar sanidad espiritual de alguien que fue contaminado espiritualmente, ¿no? Y yo por eso creo que son estos diferentes aspectos, por eso dice dones de sanidades, ¿no? Y qué bueno que el Señor nos dé. Y hay una persona que está pasando por una situación de tristeza, que tú puedas orar por esa persona y darle sanidad a esa tristeza, ¿no? O una depresión, o una angustia, que son enfermedades del alma, ¿verdad? Y que puedas sanar también eso. Bien, luego está a otro el hacer milagros. No, a otro el hacer milagros. Un milagro es algo que sobrepasa las leyes naturales, ¿no? Que le crezca una pierna a alguien, que, bueno, ese tipo de cosas, o que el sicomoro se salga de su lugar y se plante en el mar. Bueno, pero que pueda haber esa posibilidad. Yo sé que acciones de tipo milagroso normalmente Dios se lo da a personas muy especiales, porque imagínate, ¿tú te imaginas con el don de milagros? Dile a ese monte que se mueva, ¿te imaginas? Digo, no, que voy a ir con la pala allí a mover la montaña de grava que está aquí para... Digo, no, Tienen que ser personas con una gran humildad, que sean capaces de soportar, oye, el que de repente a una persona que le falta un brazo le crezca, o un ciego pueda ver, un paralítico de repente pueda echar a caminar, ¿verdad? Y todas estas cosas, qué fuerte, ¿verdad? Entonces, bien, a otro profecía. Hay un capítulo entero que habla de la profecía. Y Pablo decía, sobre todo que profeticéis. Y en una reunión pueden profetizar todos, por orden, uno tras otro. A mí me gustaría poder ver esto como una realidad en medio nuestro. Y quizá, si os apetece, alguna vez podemos intentarlo. Yo no sé cuántos aquí han sido utilizados por Dios para dar profecías. No levantéis todos la mano a la vez. No me digáis que nadie. Bueno, gloria a Dios. 2. Si dice la palabra que todos podemos profetizar, ¿eso qué significa? Que tú puedes profetizar. ¿Y por qué no lo haces? A ver, alguien que ponga excusas. Mejor que entendemos que no tenemos la capacidad suficiente. Bien, no tengo la capacidad suficiente. Y bien, si no es cuestión de capacidad, es un don de Dios.
Dice, mira, es que no sale de mí, es que es un regalo de Dios para tu vida. Dice, nunca me lo he planteado, pues por eso te lo planteo yo hoy. Es que no he estado nunca en un ambiente donde se mueva la profecía. ¿Ah? Pues vamos a cambiarlo. Es que me da vergüenza. ¿Quién soy yo para...? Me da vergüenza. Es que no lo he hecho nunca. Ayudarme con alguna excusa. ¿Por qué no profetizas? Falta de fe. Falta de fe. Tú, que has profetizado, hablas de falta de fe. No, vamos a ver, la profecía es consciente siempre. Vamos a ver, a nadie de nosotros no vas a entrar en una borrachera que al día siguiente no te acuerdas ni de lo que hiciste. Eso hace el diablo. El Señor sujeta, dice, fíjate, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Nunca nos va a quitar la razón para poder hacer las cosas. Dios trabaja contigo. Decía, me da vergüenza. El que ama no se avergüenza de ayudar a los demás. Qué bueno que tú te levantes a la mañana y le digas, Señor, dame una palabra para exhortación, edificación a mis hermanos. Yo recuerdo una vez estábamos un grupito y se habló de este tema. Y dicen, mira, no salimos de aquí hasta que profeticéis todos. Y a algunos le teníamos que tirar de la lengua. Oye, que llevamos aquí 4 horas y nos queremos ir ya. Profetiza, por favor. Tú puedes profetizar si quieres profetizar. Porque Dios está queriendo que profetices. Entonces, qué bueno que tú le digas, Señor, dame una palabra. Quizá tienes la palabra y Dios te pone en tu corazón el transmitir algo y dices, bueno, pues lo voy a compartir con los hermanos. Y sales aquí y lo compartes, ¿no? Qué bueno que podamos tener un desarrollo en cuanto a los dones del Espíritu. Y yo digo, si hay un don que tiene todo un capítulo para él, será importante. No, es que luego hay mucho desorden y algunos dicen cosas, sí. Mira, dice la palabra que en parte profetizamos y en parte conocemos. El que profetiza, vuelvo a decir, va a ser consciente de que en su corazón hay una palabra que está pidiendo y la experiencia muchas veces que yo he tenido es que cuando hemos querido desarrollar el don de la profecía y pedir al Señor que te dé palabra, tú estás teniendo un mensaje y te estás atacando y luchando con el Señor para darlo o no darlo, y de repente hay otro al lado que levanta su voz y está diciendo lo que tú tenías en tu corazón y dices, ¡ah! Ya se me adelantó. Y dices, la próxima vez tengo que ser más diligente. Bueno, eso el Señor confirmando y antes el hermano decía fe. Para profetizar hace falta tener fe de que lo que dices viene de la parte de Dios para los hermanos. Y luego cuando tú desarrollas el don, puedes ir a una persona concreta y decirle, el Señor me está diciendo que te diga esto.
Es decir, porque es para ti. Y a veces uno piensa que esa palabra es para una persona y te viene otro y te dice, el Señor me ha dado en el clavo, en el punto correcto, a través de lo que tú has dicho. Y wow, qué bueno que... yo os pongo en vuestro corazón este problema. Bueno, palabra, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué es discernimiento? Discernir es separar. Mira, yo trabajé estudié en temas de química y tal, no sé qué, y teníamos microscopios, y el microscopio tiene una capacidad de discernimiento. ¿Qué significa? Que tú puedes diferenciar un punto del que está a su lado. Eso es discernir, separar y poder diferenciar una cosa de otra. Cuando es discernimiento de espíritus, es poder diferenciar un espíritu de otro. Evidentemente, entre los espíritus que tenemos que tener la capacidad de discernir está el Espíritu Santo. Qué bueno que tú puedas discernir cuando algo es del Espíritu, que está actuando en tu vida. Yo sé que hay personas que les gusta la demonología. Wow, yo quiero conocer, yo me acuerdo de un hermano que decía las categorías de demonios, las familias demoníacas, tal, no sé qué, y dices, wow. Y luego hay algunos que van y dicen al endemoniado, le dicen, ¿tú cómo te llamas? Antonio Pérez. Vete de aquí, y coge las maletas y se marchan. Dicen, no. Discernir cuando algo viene de la parte de Dios o viene de la parte del diablo es el primer discernimiento que tenemos que anhelar tener. ¿Esto viene de Dios o esto no viene de Dios? Bueno. Bien, tenemos que trabajar ese área. Evidentemente, mira, una vez me viene una hermana y me dice, he tenido un sueño. Y me dice que la casa donde estamos estaba ardiendo y teníamos que salir corriendo todos. Digo, mira, este sueño te lo ha podido dar el Señor o te lo ha podido dar el diablo. Es que me da igual. ¿Y cómo te da igual? Sí, en ese caso me da igual. Si es el Señor, me está avisando de algo que puede pasar. ¿Y para qué me avisa? ¿Para que me vaya? Ah, tú saldrías corriendo. No, me avisa para que ore, para que no ocurra. Y si es el diablo el que está avisando, ¿qué es? Para meter temor, tal, no sé qué, y para que me vaya también. Y si es el diablo, yo voy a orar para que no ocurra. Así que me da igual quién es el que me haya avisado. Pero nunca ocurrió aquello, nunca ocurrió. ¿Por qué? Rápidamente nos pusimos a orar en contra de ese sueño. Pero es bueno saber si viene de Dios o viene del diablo. Y después, si viene el diablo, vamos a ver tal no sé qué, cuál es el tipo de influencia demoníaca que hay. Bien, a mí no me interesa mucho saber la familia de los demonios, ni conocer demasiado de ellos. Yo lo que sé es que si huele aquí a chamusquina, en el nombre del Señor, te reprendo y te echo de este lugar. Hay espíritus, no quiero dar una clase de demoniología, por lo menos hoy no. Es verdad que yo tengo una cosa clara, que hay el doble de ángeles fieles al Señor que de demonios. Así que por lo menos tenemos 2 por cada uno que viene en contra. Así que estamos en mayoría. Y qué bueno que tú puedas discernir la protección de Dios, la presencia de los ángeles y
y nunca tengas miedo al maligno. Una vez iba para la casa donde yo vivía, por una zona boscosa donde hay actividad de brujería y cosas de esas. Y llegué a un sitio, había una presión espiritual tan fuerte. Y dije, os reprendo, espíritus de temor. Yo soy un hijo de Dios guardado, vengo de predicar y voy para mi casa y los ángeles están... como cuando pasa un séquito de alguien importante, las motos delante, no sé si has visto por ahí, y van abriendo el camino. Qué bueno que tú puedas tener ese discernimiento espiritual y de, no me voy a centrar en el temor, me voy a centrar en la gracia de Dios sobre mi vida. Y ahí se quedaron. Yo seguí mi camino, porque el diablo quiere transmitir temor a los corazones, ¿no? Bien. Luego está diversos géneros de lenguas, que según pregunté la otra vez, muchos de vosotros habéis experimentado la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y habláis en lenguas. Inglés, alemán, francés, no. No, está bien, las lenguas terrenales están bien, pero hablar en lenguas angélicas, ese es el don exclusivo para la edificación propia. Cuando te viene una profecía y tienes miedo para darla, habla en lenguas. Dios te va a dar valor porque vas a ser edificado. Cuando estás siendo tentado por el diablo, habla en lenguas, porque eso te edifica y te va a dar fuerza para... Es decir, es importante. Pablo decía que él hablaba en lenguas más que nadie, porque tenía muchas batallas, muchas luchas, y él, para fortalecerse, el don de lenguas que te sirve para fortalecerte espiritualmente. Así que, habla en lenguas. Yo me acuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, estaba viviendo en casa de mis padres. Y a veces estábamos viendo la televisión y yo no me daba cuenta y estaba hablando en lenguas y mi hermano al lado se partía el eje. ¿Te imaginas, no? La escena. Pero decías, yo cuando me daba cuenta no cortaba. ¿Y por qué? A mí no me daba ninguna vergüenza. Tengo algo que la mayoría de la gente no tiene, la capacidad de hablar en lenguas. Así que qué bueno que hables en lenguas. Que cuando vais a orar por alguien, que tú no vas a dirigir la oración, estés orando en lenguas, ¿verdad? Tal, qué bueno. O cuando alguien está predicando, intercede en lenguas ahí en tu sitio, que seguramente puedes estar hablando en lenguas y escuchar lo que en la predicación que te están diciendo, ¿verdad? Puedes utilizar. Eso va a traer un fortalecimiento en tu vida, ¿no? Y es verdad que luego están las lenguas públicas, pero tú no vas a dar una profecía en lenguas si no la das en castellano, no vas a dar una profecía en lenguas si no hablas en lenguas. Tienes que ir soltando esas áreas en tu vida. Y qué bueno que cuando os reunís antes de empezar la clase, aquí fluyan las lenguas, porque las tenéis. Que cuando alguien entra por la puerta... no puedo entrar porque la presión que hay de la presencia de Dios es tal que no puedo entrar, porque hay un espíritu potente que está obrando en medio vuestro. Amén.